Capítulo 16. Un día en la forja. Bueno, comenzó con cautela. ¿Alguna vez has pensado en fabricar herramientas en lugar de solo armas? Kaeli frunció el ceño y detuvo el martillo a mitad de su golpe. ¿Herramientas? ¿Qué tipo de herramientas? Cosas que podrían facilitarte el trabajo, dijo Lance, señalando los montones de chatarra. Como un fuelle para mantener el fuego más caliente, o moldes para dar forma al metal más rápido. Incluso cosas sencillas como abrazaderas para sujetar las piezas serían de gran ayuda. Kaeli ladeó la cabeza, pensativa. ¿Andas diciendo que fabricaríamos esas herramientas tuyas? Lance se rascó la nuca. A base de ensayo y error. Kaeli resopló, negando con la cabeza. Ya lo creo. Aún así, no es la peor idea que he oído. Mira mencionó algo sobre crear herramientas para ti y la tribu. ¿Qué tienes en mente exactamente? Podemos hablar de ellas ya que estamos, propuso. El resto de la mañana transcurrió en una lluvia de ideas. Kaeli había captado al instante el concepto de las sencillas herramientas agrícolas que Lance sugirió, pero encontró fascinantes estas otras herramientas de apoyo. Lance dibujó toscos diagramas en la tierra, intentando explicar conceptos como sistemas de palancas y moldes. Kaeli escuchó con sorprendente paciencia, su mente aguda captó rápidamente sus ideas. Entonces, esta cosa, dijo ella, señalando un boceto de una abrazadera, mantiene el metal firme mientras trabajo en él. Exactamente, asintió Lance. Es sencillo, pero te ahorrará mucho esfuerzo. Y si podemos hacer un juego de moldes, no tendrás que forjar cada pieza a mano. Puedes simplemente verter el metal fundido y partir de ahí, reduciendo tu carga de trabajo a la mitad. Kaeli se tocó la barbilla, entrecerrando los ojos. Verter metal fundido en moldes. Es arriesgado, pero podría funcionar. Y aceleraría las cosas. Esa es la idea, dijo Lance con una sonrisa. Kaeli sonrió con suficiencia. No está mal. Quizás seas más útil en la forja de lo que pensaba. Su colaboración se convirtió rápidamente en un torbellino de actividad. Kaeli se puso manos a la obra, construyendo un prototipo de abrazadera con restos de madera y metal, mientras Lance buscaba en el campamento materiales que pudieran reutilizarse. En un momento dado, Lance regresó a la forja cargando un montón de objetos desparejados, una olla vieja, el asta de una lanza rota y lo que parecían los restos de un escudo. ¿Estás saqueando la basura?, preguntó Kaeli, arqueando una ceja. Es una búsqueda ingeniosa, corrigió Lance, dejando caer los objetos al suelo. Te sorprendería lo que puedes hacer con la chatarra. Kaeli resopló. Debería decírtelo yo a ti. El trabajo continuó y para mediodía, tras algunos errores, la primera abrazadera estaba terminada. Era una herramienta rudimentaria pero funcional que Kaeli puso en práctica de inmediato. No está mal, admitió mientras aseguraba un trozo de metal. Aunque sigue siendo fea. Bueno, como dicen, la forma sigue a la función, dijo Lance con una sonrisa. ¿Te lo acabas de inventar? No. Es algo que decimos en mi mundo, o que dicen ellos, en realidad, murmuró Lance esto último. Al oírlo, Kaeli no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero no discutió. El gran avance llegó esa misma tarde, cuando Kaeli fundió con éxito su primera punta de lanza usando un molde improvisado. El proceso distaba mucho de ser perfecto, pero el arma resultante era más afilada y uniforme que cualquier otra que hubiera hecho antes. Kaeli levantó el producto terminado, sus ojos dorados brillaban de orgullo. Esto es bueno. Es mejor que bueno, dijo Lance. Estás en lo cierto. Kaeli lo miró y su expresión se suavizó. No eres tan malo. ¿Seguro que nunca has usado un martillo? Es bastante difícil de creer. Lance se encogió de hombros. Solo lanzo ideas. Tú eres quien las hace realidad. En mi mundo hay maneras de conseguir información, si no, no sabría tanto. ¿De verdad eres de otro mundo? Pensé que era una mentira que te habías inventado, preguntó Kaeli con incredulidad. Claro que no es mentira. De verdad soy de otro mundo.
Con una mirada de sospecha, Kaeli no discutió más. Lance reflexionó en silencio, apreciando la suerte que había tenido. Estos goblins realmente no creían en su origen, lo que significaba que cuando usó esa excusa tras ser capturado, no lo dejaron vivir por su historia, sino por otros motivos, ya que no le creían en absoluto. Mientras el sol se ponía en el horizonte, se sentaron junto a la forja, compartiendo un raro momento de paz. Gracias por ayudarme hoy, dijo Kaeli con una voz inusualmente suave. Cuando quieras, respondió Lance. Ella lo miró y su expresión burlona se convirtió en una pequeña sonrisa genuina. Sabes, puede que no seas tan inútil como pensaba. Yo solo pongo las ideas, tú eres la fuerza, dijo Lance, riendo entre dientes. Kaeli gruñó, lanzándole una mirada feroz, aunque él notó que solo era una pose. ¿Y qué quieres decir con eso? Lance rió levemente, rindiéndose. Nada, nada. Eres increíble, eso es lo que quería decir. Quizás se refería a que Kaeli tenía más músculo que algunos hombres que había conocido, pero decidió guardarse el comentario. Kaeli resopló con orgullo. Claro que sí. Soy yo, después de todo. Capítulo 17. Enseñando nuevos conceptos. 3 días después, mientras el sol se filtraba a través del dosel de ramas y hojas que colgaban sobre sus cabezas, proyectando una suave luz sobre el campamento goblin y sus alrededores. Lance se encontraba al borde de un claro con los brazos cruzados, observando la escena. Un grupo de goblins se había reunido, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras observaban las herramientas de madera tendidas en el suelo frente a ellos. A ver si lo entiendo, dijo Rinne, golpeando uno de los rudimentarios arados de madera con su lanza. ¿Quieres que cavemos hoyos en la tierra y plantemos comida allí? O sea, enterrándola. Lance suspiró, frotándose el puente de la nariz. No exactamente. Se siembran semillas en la tierra. Crecen y se convierten en cultivos, y luego se cosecha la comida. Es una forma sostenible de comer sin arriesgar la vida cazando constantemente, explicó. Ritka, que había estado apoyada tranquilamente contra un árbol, resopló. Suena lento. Podríamos matar algo y comérnoslo ahora. Claro, respondió Lance, mirándola a los ojos. ¿Y qué pasa cuando no queda nada que cazar porque el bosque ha sido sobreexplotado? ¿O cuando los depredadores más grandes te persiguen porque les has robado toda su comida? La sonrisa de Ritka se desvaneció al responder en un tono que contrastaba con su expresión, nos alejamos. Lance pareció atónito por un par de segundos, sobre todo porque ella había dado una respuesta bastante razonable, sin embargo, tener que huir cada vez no le parecía atractivo. Lance no estaba listo para llevar una vida nómada. Se giró hacia Lia y el resto de las ancianas presentes, Mira, Rinne y Sarra, quienes observaban el intercambio con discreto interés. Mira, no digo que deban dejar de cazar. Digo que necesitamos más opciones. La agricultura no se trata de reemplazar lo que ya hacen, sino de enriquecerlo. De darle a la tribu una forma de prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Lia sintió pensativa, con sus ojos amarillos brillando. Tienes razón. Claro que sí, después de todo es nuestro jefe, dijo Mira, aportando algunas razones por las que era una buena idea y atrayendo miradas de sus compañeras ancianas. Sin más dilación, se pusieron manos a la obra. El primer paso fue limpiar un pequeño terreno cerca del campamento. Lance trabajó junto a las goblins, con las manos ligeramente ampolladas mientras les mostraba cómo labrar la tierra con arados improvisados y palos afilados, enseñando a una gente que no tenía experiencia previa. Mira y Lia demostraron ser sus ayudantes más entusiastas. Esto es, interesante, dijo Mira mientras esparcía semillas por la tierra recién labrada. Normalmente buscamos plantas como estas. Nunca pensé en cultivarlas nosotros mismos. Esa es la gracia, dijo Lance, secándose el sudor de la frente. Una vez que los cultivos crezcan, tendrán comida sin tener que buscarla. Es menos peligroso y más fiable. Sarra gruñó mientras clavaba una estaca de madera en la tierra. Fiable, ¿eh? Ya veremos.
Una semana después, el escepticismo inicial de las goblins empezó a desvanecerse al ver las primeras señales de progreso. Pequeños brotes verdes asomaban por la tierra, y la tribu se reunió alrededor de los cultivos incipientes con los ojos muy abiertos. «Están creciendo», murmuró Ritka, con un tono de mala gana, pero impresionada. «Claro que sí», dijo Lance con una sonrisa burlona. «Te dije que esto funcionaría». Ritka puso los ojos en blanco, pero no discutió. Con la agricultura en marcha, Lance centró su atención en la caza. Con la mayoría de los goblins adultos presentes, era un buen momento para abordar esto. «Ya son grandes cazadoras», les dijo mientras se reunían para su siguiente lección. «Pero ¿y si pudiéramos hacerlo más seguro y eficiente? En lugar de que todas corran al bosque, podríamos organizarnos en equipos más pequeños con roles específicos, rastreadoras, tramperas, arqueras, concéntrense en lo que mejor se les da. Ya tienen algo similar, así que lo mejoraremos». Rinne se cruzó de brazos con expresión escéptica. «¿Y qué pasa cuando nos topamos con algo más grande que nosotros?» «Ahí es donde entra la estrategia», dijo Lance. Señaló las trampas que había ayudado a diseñar durante el último ataque. «Usamos el terreno a nuestro favor, emboscadas, señuelos, atraer a los depredadores hacia las trampas. Después de todo, cazar no se trata solo de fuerza». «Hay algo de cierto en eso», admitió Rinne pensativa. «Bien. Con eso en mente, te comunicaré el resto, Rinne, para que puedas imponérselo a las demás», dijo Lance. Los goblins aceptaron la idea sorprendentemente bien. Lance esperaba murmullos o algún tipo de resistencia, pero todo salió bien. Se adelantó para compartir sus ideas con Rinne y Zarra, ya que ambas se habían encargado de la caza previamente. Bajo su liderazgo, las encargadas de cazar practicaron el trabajo en equipo utilizando las estrategias de Lance. Como ya realizaban acciones similares, fue muy fácil adaptarse y modificar su patrón habitual. Los resultados fueron inmediatos. Esa misma tarde, los cazadores regresaron con presas más grandes, con el rostro iluminado de orgullo. Las reservas de comida de la tribu comenzaron a aumentar, aliviando el temor constante al hambre, aunque ahora tenían que regular sus cacerías con precisión para que el alimento almacenado no se desperdiciara. Ahora, además de carne, tenían otras opciones como verduras y setas. Aunque era una cantidad limitada, seguía siendo una mejora sustancial. Una noche, mientras la tribu se reunía alrededor de la hoguera central, Lance estaba con Lia y las ancianas, observando el bullicioso campamento. «Lo has hecho bien», dijo Zarra, con sus rasgos afilados suavizados por una sonrisa de aprobación. «La tribu es más fuerte gracias a ti». Lance se removió un poco incómodo. «No soy solo yo. Todas han contribuido». «Tal vez», dijo Lia con voz pensativa. «Pero tú aportaste las ideas». Lance miró a las goblins, que reían y compartían comida. El campamento se sentía diferente ahora, menos tenso y más unido. Sintió un poco de alivio al verlo así. Sin duda, el rol de líder había empezado a adherirse a él, o él al rol, y había progreso. Conforme los días se convertían en semanas, Lance seguía introduciendo cambios pequeños pero significativos. Ayudó a Kaeli a construir mejores herramientas para la agricultura y, con Rinne y Zarra, intercambió ideas sobre nuevas maneras de fortificar el campamento. Aunque con Rinne siempre estaban al borde de una pelea, Lance sentía que mejoraba. La confianza de las goblins en él crecía, la hostilidad inicial se convirtió en respeto. Una noche, mientras Lance estaba sentado junto al fuego, Mira se acercó con un tazón de estofado de champiñones recién hecho, una receta que él les había enseñado. «Para ti», dijo ella, entregándoselo con una sonrisa tímida. «Gracias», respondió Lance, tomando el tazón. «Sabes, solo quería agradecerte todo lo que has hecho», dijo Mira, sentándose a su lado. Lance miró alrededor del campamento, observando cómo trabajaban juntas. Sintió una extraña calidez en el pecho, una sensación de pertenencia inesperada. ¿Para qué? «Al fin y al cabo, es mi deber como líder», dijo en voz baja. Ambos permanecieron sentados en relativo silencio mientras disfrutaban de la sopa.
Dada la escasez de ingredientes, era una exquisitez subjetiva a la que Lance aún se estaba acostumbrando. Quizás tengamos que empezar a pensar en el comercio muy pronto, dijo Lance en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. Capítulo 18. Puede que no sobreviva. Para entonces, había pasado al menos un mes desde que Lance llegó a este nuevo mundo, y se estaba integrando mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Los goblins lo consideraban más como su jefe que como un simple humano interesante. Lance también había estrechado lazos con las ancianas gracias al tiempo que pasaba con cada una sin siquiera planearlo. Lance estaba sentado solo, hurgando distraídamente en el suelo con un palo. El trabajo del día lo había dejado física y mentalmente cansado. Por mucho que intentara concentrarse en el progreso de la tribu, sus pensamientos no dejaban de divagar hacia lo pacífica que había sido su estancia hasta entonces. Esto era agradable, pero donde hay altibajos, siempre hay uno de esos días, como dicen las estadísticas. ¿Soñando despierto? La voz de Rinne lo sacó de sus pensamientos. Lance levantó la vista y la vio apoyada casualmente contra un poste de madera cercano, con la lanza al hombro. Su sonrisa era tan aguda como siempre. No estoy soñando despierto, respondió Lance con una leve sonrisa. Solo pienso. Sin duda, en mí. Tu derrota de hoy debe de ser la más grande hasta ahora, bromeó Rinne, dejándose caer en el tronco junto a él. Lance rió entre dientes, negando con la cabeza. Yo diría lo contrario. No te hagas ilusiones, dijo Rinne con una risa resonante mientras Lance gemía. Mientras conversaban, Mira se acercó por el otro lado con una pequeña cesta de hierbas, parecía que acababa de regresar de recolectar. Su expresión era suave como siempre, pero hubo un destello de irritación en sus ojos al mirar a Rinne, notando algo que otros podrían haber pasado por alto al acercarse. Rinne, dijo Mira con insistencia, ¿no se supone que deberías estar limpiando tus armas? Se veían realmente opacas esta mañana. Rinne resopló. ¿Están bien? Además, estoy ocupada manteniendo a este humano fuera de problemas. Así lo llamas, dijo Mira, arqueando una ceja. Dejó la cesta y se sentó al otro lado de Lance. No la escuches, Lance. Solo intenta sentirse importante, añadió Mira, lanzando una mirada a Rinne, quien solo le sonrió de vuelta. Lance parpadeó, atrapado entre las dos mujeres mientras intercambiaban miradas mordaces, aparentemente por encima de su cabeza. ¿Me estoy perdiendo algo?, preguntó, mirándolas. Para nada, dijo Rinne con un tono ligero, pero con una sonrisa tensa. Nada en absoluto, respondió Mira, con una sonrisa forzada. Lance estaba pensando en cómo manejar la situación, algo que aún no había aprendido bien. Por suerte, la tensión se disipó con la llegada de Sarra, cuya sonrisa traviesa cortó el aire como una cuchilla. Vaya, vaya, dijo Sarra arrastrando las palabras, mientras su mirada penetrante se movía entre Rinne y Mira. ¿Ya nos peleamos por el humano? No pensé que pasaría tan pronto. No nos peleamos, dijo Mira rápidamente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Todavía no, añadió Rinne con una sonrisa burlona. Tranquilas, dijo Sarra, agitando la mano. Hay suficiente para todas. Lance gimió, hundiendo la cara entre las manos. ¿Por qué hablan de mí como si fuera un recurso con sabor? Porque lo eres, dijo Sarra alegremente. Ahora estoy seguro, pronto estaré exhausto, pensó Lance, con una compleja emoción gestándose en su interior, no estaba seguro de si debía estar feliz o asustado. ¿Es una reunión o solo estamos perdiendo el tiempo?, preguntó Kaeli, con su tono directo de siempre. Iba caminando con un pequeño martillo en la mano y limpiándose el hollín de la cara cuando vio al grupo reunido junto al fuego. Ninguna de las dos, dijo Sarra con una sonrisa aún más burlona. Estamos discutiendo quién reclamará primero a Lance, soltó con picardía. Ahora Lance lo tenía muy claro. Kaeli puso los ojos en blanco, pero no se fue, en cambio, se sentó junto a Sarra. Puedes quedártelo. Fuera de sus ideas, no sirve para nada en una forja. Oye, protestó Lance. Es verdad, dijo Kaeli, aunque había un ligero toque de diversión en su voz.
La conversación rápidamente se convirtió en una serie de pullas juguetonas, cada goblin se turnaba para burlarse de Lance por sus diversos defectos y él se unía de vez en cuando entre risas. A pesar de las palabras ásperas, había un trasfondo de calidez en sus bromas, una camaradería que se había fortalecido con el tiempo. Bueno, quizás algo más que solo camaradería. A medida que avanzaba la noche, las bromas dieron paso a momentos más tranquilos. Mira compartió historias de su infancia, con una voz suave y melódica al hablar de sus primeros intentos de curación. En aquel entonces estábamos en otro campamento. Una vez usé la hierba equivocada, admitió con una sonrisa tímida. El pobre goblin terminó con la piel roja como la seda durante una semana. Me dio tanta vergüenza que me escondí en el bosque 2 días. Por suerte no había depredadores, si no, mi culpa me habría matado, literalmente. Eso lo explica todo, dijo Rinne con una sonrisa burlona. Ah, y tú nunca has cometido un error, replicó Mira con un tono juguetón pero avergonzado. No cuando importa, respondió Rinne, inflando el pecho dramáticamente. Claro, excepto la vez que te tropezaste con tu propia lanza durante una incursión, intervino Zarra con una sonrisa maliciosa y traviesa. Rinne la fulminó con la mirada. Eso no cuenta. El suelo estaba irregular. Sí, claro, cualquier excusa que te ayude a dormir mejor, dijo Zarra con una risita. Kaeli, por su parte, escuchaba más de lo que hablaba, interviniendo de vez en cuando con comentarios irónicos que provocaban las carcajadas de los demás. Y yo que pensaba que se suponía que los humanos eran inteligentes, dijo en un momento, mirando a Lance. Pero ni siquiera sabes qué lado del martillo sostener. Estoy aprendiendo, respondió Lance con una sonrisa. No lo suficientemente rápido, murmuró Kaeli, aunque una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Justo entonces llegó Lia, su tranquila presencia trajo una sensación de equilibrio al grupo. Se sentó junto a Lance con un movimiento fluido, sin decir palabra. Veo que todos están manteniendo a Lance alerta, dijo después de un momento, en tono ligero. Alguien tiene que hacerlo, bromeó Zarra. Nuestro jefe puede encargarse, añadió Lia, curvando los labios en una pequeña sonrisa. Lance sintió una punzada de calidez ante sus palabras, su tranquila confianza le infundía un orgullo que no sabía que necesitaba, incluso en momentos tan cotidianos. A medida que avanzaba la noche, las risas se desvanecieron en un silencio reconfortante. Lance miró a las goblins que se habían convertido, con diferencia, en sus aliadas más cercanas y, por cómo tomaban forma las cosas, probablemente en algo más. Creo que me está empezando a gustar este lugar, dijo en voz baja. Rinne sonrió con suficiencia. No te pongas demasiado cómodo. Apenas estamos empezando. Mira rió, el sonido fue suave y musical. Creo que puede con ello. Lance las miró, con una sonrisa aún más amplia. Por alguna razón, siento que hay algo que no termino de entender. Con una expresión burlona, Zarra habló mientras miraba a Lance directamente a los ojos. No te preocupes, jefe. Pronto lo entenderás.